Los sueños nos motivan, nos inspiran, nos hacen seguir adelante. Esto le sucedió a mi amigo Marco Miyashiro, quien, desde muy joven, persiguió un sueño que lo impulsó a ser general de la Policía Nacional del Perú, congresista de la República, y lo convirtió en un referente en la lucha contra el terrorismo e inseguridad ciudadana. ¿Cuál era este sueño? Era cómo podía yo participar en la colectividad nacional para favorecer a la juventud, para que ésta se mantenga alejado de las conductas negativas, las conductas de riesgos, y no incurran en actos considerados como delitos. Este sueño lo traté de llevar dentro de la Policía Nacional, ya que además de ser policía, también participaba con el Grupo Scout Callao número 3, David Livingstone. Y fue en este movimiento Scout donde obtuvo la medalla Livingstone, la misma que ha sido entregada a tan solo 4 personas en 100 años. Sin embargo, su sueño se vio frustrado debido al surgimiento del terrorismo en la década de los 80, el cual sabemos fue finalmente derrotado y descabezado en los 90 gracias al valeroso trabajo y sacrificio de personas como él. Ahora, con una patria pacificada, se le volvió a presentar la oportunidad de hacer este sueño realidad. Con un grupo de amigos, estamos tratando de retomar esos sueños para la lucha contra la criminalidad, manteniendo sanos y alejados a estos muchachos, a estos niños, a estos jóvenes, a través de la ONG. Uno de estos amigos resultó ser el almirante Luis Gianpietri, ex congresista y vicepresidente del Perú, quien también luchó arduamente contra el terrorismo. La relación con Marco, te le explicaba, es una relación antigua, no es una relación de ahora. Lo conozco porque ha sido vecino mío acá en el Callao. Aparte de eso, ha trabajado conmigo en algún momento en la parte de inteligencia cuando estaba en Marina, y luego fue también una pieza importantísima en las labores que hicimos dentro del rescate de la Embajada de Japón. El problema de nuestra sociedad es gravísimo. La educación del niño comienza en la casa, y si no tiene casa, ¿qué educación le damos? Para algo son los padres, para algo son los abuelos, para algo es la familia. Ese puede ser uno de los mejores objetivos de reencontrarse con la sociedad y con la familia a través de esta ONG. El propósito de esta ONG, el objetivo final, es atender a aquella juventud que nació lastimosamente carentes de un recurso, para que puedan mantenerse y progresar alejados del crimen. Darles instrucción, darles formación, una condición moral para volverlos emprendedores. Y así nació este gran y ambicioso proyecto de la ONG Haruki. La palabra Haruki viene del idioma japonés y significa andar. El nombre se inspiró en la idea de guiar a niños y jóvenes para que anden por el buen camino. Su consejo directivo está conformado por profesionales de primer nivel. El almirante Luis Gianpietri Rojas, ex vicepresidente del Perú. El doctor Pedro Miyasato Arakaki, presidente del Consejo de Administración de la cooperativa AELUCOP. El señor Manuel Higa Nakandakari, director gerente de prensa Nikkei. El señor Enrique Yara Sonan, director ejecutivo del proyecto Haruki. Y el señor José Claros Pachas, gerente general de la cooperativa de ahorro y crédito Abaco. La ONG tiene como objetivo conseguir un centro de grandes dimensiones, ubicado preferiblemente fuera de Lima, en donde se albergue a niños desde temprana edad. Ahí recibirán una alimentación y educación de alta calidad. Se les brindará capacitación técnica en profesiones tradicionales y no tradicionales, como la agricultura, metalmecánica, crianza de animales, electrotecnia, entre otros. Pero, sobre todo, se les inculcarán valores cívicos y morales,
para formar buenas personas y ciudadanos. ¿Cómo comenzar en que los niños respeten a sus vecinos, que no les hagan bullying en los colegios? ¿Cómo hacer que respeten las leyes del tránsito, que no crucen cuando está el semáforo en rojo? O sea, hay cosas que no cuesta mucho enseñarles a los chicos, pero para eso se tiene que predicar con el ejemplo. Y esta ONG tiene que ser una ONG que dé ejemplo de este tipo de cosas. Ahora, en su camino a conseguir la meta de ser profesionales y emprendedores, los niños y jóvenes podrán aplicar los conocimientos adquiridos. Colaborarán con el equipo de especialistas de la ONG en la elaboración de diversos productos, los cuales serán comercializados bajo la marca Haruki. Así ellos verán los frutos de un trabajo honrado. Elevaremos su felicidad y autoestima, puntos esenciales para guiarlos por el buen camino, y a su vez se logrará la sostenibilidad del proyecto. No obstante, para poder iniciarlo e implementarlo, se necesita del apoyo de instituciones y personas que se identifiquen con este sueño y deseen hacerlo realidad. Definitivamente hay varios tipos de ayuda. La más importante es conseguir fondos para poder financiar esto, porque armar una ONG de este tipo tiene costos administrativos y eso requiere de personal que trabaje, y al personal hay que pagarle. Yo tengo la esperanza de que, teniendo la convocatoria de Marco y de otras gentes que estamos en esta dirección, tendremos apoyo. Yo, Hernando de Soto, creo en esta iniciativa liderada por mi amigo Marco Miyashiro y la apoyaré para que tenga éxito. Por ello, convoco a las instituciones y a la sociedad a sumarse y colaborar con este proyecto. Sabemos que la mejor forma de reducir la delincuencia y conductas negativas es previniéndolas a través de una educación de calidad. Este es el principal objetivo de la ONG Haruki y su consejo directivo de primer nivel. Se rescatará de las calles a niños y jóvenes para convertirlos en profesionales competentes, pero sobre todo se los guiará para convertirlos en buenas personas que hagan del Perú un país próspero y seguro. Unámonos y hagamos historia. Esta noche pues se presenta en sociedad esta nueva asociación, la asociación Haruki, que tiene un líder inspirador, un consejo directivo y una misión trascendente, que seguramente vamos a ver cómo nuestra patria se va a beneficiar. Bueno, ahora vamos a dar paso entonces al tema por el que todos nosotros estamos aquí, que es escuchar la conferencia magistral de don Hernando de Soto. Pero antes de presentarlo, quisiera, aunque todos lo conocemos, quisiera leer un resumen de su hoja de vida. Don Hernando de Soto es natural de Arequipa. Es un reconocido economista, empresario y presidente del Instituto Libertad y Democracia. Es considerado por los rectores de Prospect del Reino Unido y Foreign Policy de los Estados Unidos entre los 13 intelectuales públicos más importantes del planeta. Por el presidente Clinton en el World Economic Forum como el economista vivo más importante del mundo. Por el diario Handelsblatt entre los 25 pensadores más destacados internacionalmente, y por la revista Time entre las 100 personas más influyentes del mundo y los 5 principales innovadores de Latinoamérica en el siglo XX.
Hernando de Soto fue economista del GATT, director general de Universal Engineering, la principal compañía de ingenieros consultores de Suiza, y uno de los 7 consultores de la Sociedad de Bancos Suizos. Trabajó con jefes de Estado en más de 20 países del mundo, elaborando políticas de apertura social y económica. Las revistas Forbes y Wall Street Journal lo consideran el inspirador de la nueva tecnología digital del blockchain y líder en el desarrollo de sus diversas aplicaciones. Ha recibido múltiples premios, entre ellos destacan el Premio por la Libertad en Suiza, el Premio Fisher en el Reino Unido, el Premio Goldwater en USA, el Premio Adam Smith en USA, el Premio Cale en Canadá, el Downey Fellowship de Yale en USA, el Salón de la Fama de la Democracia Internacional en USA, el Premio Templeton por la Libertad en USA, el Premio Milton Friedman por la Libertad en USA, la condecoración real de la más admirable Orden de Direct Kruna Board en Tailandia. Ha recibido más de una decena de doctorados honoris causas en diversos países del mundo. El Premio de las Américas en USA, el Premio de la Fundación Alemana para la Propiedad, Deutsche Stiftung Eingeiten, el Premio Compass de Bearing Point y la revista Forbes para Dirección Estratégica, el Premio Profesor de la Clase por la Universidad de Dartmouth, el Premio Bradley, el Premio de Innovación de The Economist, el Premio Poder Business Award, otorgado por la revista Poder y el Boston Consulting Group. Fue electo miembro honorario de la Sociedad Filosófica Universitaria del Trinity College, la sociedad filosófica más antigua de Europa. Galardón Premio Hernando de Soto para la Democracia entregado por el Centro Internacional para la Empresa Privada. El Friedrich von Hayek Gesellschaft le otorgó la medalla Hayek. El Comité Científico Internacional Pio Mansu Center, dirigido por Mikhail Gorbachev, le otorgó la medalla de la presidencia del gabinete. El Premio Innovadores de América, el Premio Brigham Young Property Rights de la Escuela de Leyes William and Mary en los Estados Unidos y el Premio Internacional al Desarrollo Empresarial de Suecia. Don Hernando de Soto es autor de algunos libros, incluyendo El Otro Sendero y El Misterio del Capital, que ha vendido millones de ejemplares en más de 20 idiomas. Bueno, realmente podría seguir leyendo hojas y hojas de todo lo que ha hecho don Hernando de Soto. Es realmente sorprendente, de mi parte, una gran admiración por el enorme trabajo que él realiza en diversas partes del mundo. Yo sospecho que ha descubierto alguna fórmula para alargar el día en más de 24 horas. También sospecho de repente que tiene alguna manera de vivir sin dormir. También pienso que quizás tenga algún secreto para estar en 2 lugares a la vez, o quizás tenga algún medio de teletransportación que lo lleve a cualquier parte de la Tierra en cualquier momento. Porque hace 2 días estaba en Francia, hoy aquí, y pasado mañana en el Asia o en el África. Así que realmente es admirable y sorprendente el enorme trabajo que realiza don Hernando de Soto. Bueno, sin mayores preámbulos, señoras y señores, acompáñenme a recibir con un caluroso y muy fuerte aplauso a don Hernando de Soto. No sé si ustedes estarán impresionados, yo estoy de lo más impresionado con el conferencista que viene ahora. Pero la verdad es que, así como Marco tienes un sueño, yo siempre he tenido un sueño que ya me quita algunas horas de casi todas las noches desde los años 90, y es cuándo iba el Perú comenzar a reconocer a sus héroes. Y sus héroes son Pancho Tudela,
que todo el mundo sabe que no solamente fue la persona que estaban persiguiendo, creo que Pancho decía, como un conejo, en la embajada de Japón, sino fue el que cerró las fronteras del Perú con Ecuador y Chile. No es una pequeña hazaña. Entonces yo estoy orgullosísimo de estar aquí con él, estoy orgullosísimo de estar en el papel que me toca realizar ahora con Marco Miyashiro, que hizo lo que nadie ha hecho en otras partes del mundo, y es agarrar y descabezar un movimiento terrorista. Es la última victoria de Occidente sobre un sistema terrorista. Desde que se venció a Sendero Luminoso y al MRTA, no ha habido, que yo sepa, una gran victoria. Más nos va a poder contar Pancho, que estudia estas cosas muy bien, pero están los Estados Unidos ahora luchando contra sistemas terroristas, a ver, Afganistán, Pakistán, por lo menos, Irak, Siria, acabo de comenzar Libia, 5 trillones de dólares y no hay victoria. Y eran movimientos, y son movimientos tan importantes como el Sendero Luminoso, que según el Departamento de Estado de los Estados Unidos era equivalente en el siglo XX como peligro mundial a Pol Pot en Camboya, el liderado por Pol Pot, el Khmer Rouge, y lo compararon también con la potencial de ser tan dañino como Hitler. Y las personas que hicieron todo eso posible están aquí presentes, igualmente con el ilustre profesor Baba, y mi sueño era que un día, no afuera, no allá ni por allá, sino aquí en el Perú, el hecho que estemos todos juntos es un reconocimiento por fin de que en el Perú hubo gente que luchó y que no son llamados criminales, que no son contra la deshumanidad, sino son personas que han querido siempre la paz para el Perú y por fin se deja que la van a realizar. Un caso reciente, no puedo dejar de mencionarlo, simplemente en problemas, es el caso de Colombia. Supuestamente mucho más machos que nosotros los peruanos, se acaban de rendir en Cuba y han perdonado sin razones de vejez a 7.000 personas. Así. Acá los vencimos. Y el hecho de que los hayamos vencido algo dice sobre el Perú y sobre los peruanos y el pueblo en su conjunto. Ahora, yo cada vez que trato de hablar de esto con mi amigo Marco Miyashiro, le digo, oye, hay parecidos entre las cosas como las haces tú, como has intervenido y quieres seguir interviniendo en la pacificación del Perú, la lucha contra la violencia, contra el desorden, para el imperio del derecho. Y la forma como, por ejemplo, creo haberlo hecho yo durante la primera parte de la década de los 90, y ahora justamente he tratado de conversar con él para ver si conceptualmente podemos por fin crear un puente, aparte de lo obvio, un puente, digamos, programático. Y cada vez salgo yo más o menos ofendido porque dice Marco que la diferencia básicamente entre él y yo es que él es un hombre estructurado y que yo no lo soy. Y eso toma cierto coraje asumirlo. Admito ser menos estructurado. Entonces la diferencia, por supuesto, es que él es militar, que él es un policía y yo no soy policía. Pero a los dos nos interesa algo muy importante, que es que prime el derecho. Y el no primar el derecho es esencialmente, oye, por si acaso eso de la estructuración del uno otro era una broma, si me iba a producir risas, es una vieja broma que tenemos entre Marco y yo. Pero básicamente la idea es la necesidad de que cuando ya somos millones necesitamos ordenarnos a nivel nacional.
no solamente a nivel local. Y es precisamente dentro de esa informalidad que se esconde una gran parte del problema. Entonces la cosa que yo discutía con él era cómo es que él había logrado capturar a una persona que se escondía en este mundo donde no prima el derecho, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de encontrar a alguien dentro de una ciudad? ¿Por qué se esconden en los niveles más altos, donde hay direcciones, una cierta formalidad? Y algunos datos interesantes de la última conversación me dijo, bueno, las batidas son en pueblo joven, son en asentamientos humanos. Uno llega a San Isidro, llega a Jesús María, llega a Surco, llega a Miraflores, ya no hay batidas, porque el sistema de derecho. Y el Estado no va a meterse pues en cada casa, cosa que puede ocurrir en el lado de la informalidad. Y eso hace que la informalidad cree una sociedad aparte. Una serie de bolsillos que revelan evidentemente una capacidad extraordinaria del pueblo peruano a organizarse, haya o no haya Estado. Pero también es una debilidad del país, porque en la medida en la cual no podemos nosotros organizarnos en tanto que país, la división del trabajo es más difícil. La división del trabajo es lo que desde Marx hasta anteriormente Adam Smith consideraban era la base del empresariado exitoso, era la posibilidad de especializarse, era la posibilidad de colaborar y combinar recursos y talentos con gente de distintos países y distintos lugares. Es lo que hace, si ustedes ven, por ejemplo, en esta sala, no hay una sola cosa, una sola. Busquen ternos, corbatas, zapatos, micrófonos, altoparlantes. Esta mesa que ha sido hecho por una persona, no existe. Todo lo que ha creado la prosperidad es el resultado de una cooperación. Y eso viene ya desde los filósofos griegos. Pero la parte que es interesante es cuál es la forma de colaborar. Y evidentemente ahora, después de ya la Segunda Guerra Mundial, y considerando el hecho de que desde 1960 hasta la fecha, el mundo, la prosperidad mundial ha crecido 2 veces más que desde que murió Jesucristo en la cruz hasta 1946. Es decir, hemos sacado una acelerada absolutamente increíble, y eso es economía de mercado. Pero obviamente entonces economía y mercado, los que más han prosperado han sido aquellos que se han organizado en empresas privadas. ¿Y qué es lo que hace la empresa privada? ¿Qué es lo que hace el derecho para la empresa privada? ¿Es solamente el resultado de que hay muchas personas emprendedoras? ¿O es que algunos emprendedores o empresarios tienen un mundo invisible de normas que los apoyan para organizar estas combinaciones que son el resultado de cooperación entre varias personas? El sector informal es justamente aquel que está menos organizado a nivel nacional, a nivel internacional, y su división del trabajo le permite inclusive dominar cosas que no le pertenecen. Yo acabo de estar ahora en Suiza, que exporta chocolate por todos lados, y no, sino ¿qué dice el documento que todo el mundo está dispuesto a creer de que lo que está en juego es un activo que me pertenece a mí? Entonces, si yo le pido, y no lo conocería, a Marco Miyashiro, le digo un momento, oye, perdón, con todo respeto, disculpe general, pero quiero identificarme. Mi nombre es Hernando de Soto Polar. Mi abuelo fue jefe del sindicato de Ferrocarriles del Sur en Arequipa, un hombre que perdió sus tierras, pero hizo lo que pudo y trabajó ahí. Y mi abuelo por el lado materno es don Miguel Ángel Polar, que también perdió su chácara y sus 3 caballos y terminó siendo un empleado municipal, Secretaría General. El general Miyashiro me va a decir, oiga, lo siento, yo no lo conozco a usted, deme su DNI. Este soy yo.
yo no soy. Yo, mi identidad viaja sobre un documento en el cual nos hemos puesto de acuerdo que yo soy quien dice el documento. No hay otra manera de hacerlo si somos 30 millones de peruanos. No hay otra manera de hacerlo si somos 7.500. Entonces, el país que tiene derechos de propiedad y documentos en los cuales se puede confiar es el país que va a congregar todo. Y es aquel que va a tener la empresa más fuerte. ¿Por qué? Porque del momento que usted tiene ese documento de propiedad, si está bien hecho, no un papel local que todo el mundo firmó en la comunidad, sino que está vinculado al derecho, entonces su forma de parcelar la tierra o parcelar el mar o adueñarse del agua está reconocido por el derecho. Usted ya no depende solamente de su pequeña empresa para combinarse, usted puede ser parte de una combinación más grande. Usted puede, cuando quiebra, liquidar una parte de su empresa. Es decir, mire, me ha ido mal, voy a tener que vender 30% de mi empresa. Si usted es informal, tiene que vender toda la empresa porque no hay papel, no se puede cortar en pedazos. Ergo, cuando vienen las quiebras, son quiebras para los individuos peruanos informales, 70% de la población total. Si usted quiere financiarse, también puede dividir lo que usted tiene en partes. Si yo tengo un pedazo de tierra, es un pedazo de tierra, pero si la pongo en un papel que es reconocido, la divido en 2, la divido en 4, sin tocar la tierra. Entonces agarro economías de escala. Eso no pueden ser los informales. Por eso es que los encontramos hacinados donde están hacinados. Porque no pueden sencillamente sacar su parte e irse a la ciudad y abrir un negocio, como pueden los formales. Hay 21 cosas así. Entonces, eso es para el argumento antipobreza. La informalidad es esencialmente el sector sobre el cual no existe información en el Perú, ni para Marco Miyashiro, que quiere identificar a los pobres, que quiere perseguir a los malos, porque no tienen propiedad, no tienen documentación, ahí hay que hacer batidas. Y la informalidad es para aquellos que quieren hacer economía y dar crédito, es la falta de información, porque crédito viene del latín credere, yo creo en ti. Y yo creo en ti porque tú tienes algo que perder. Podemos decir todo lo que queremos, que somos buenos, esencialmente papelito en mano, algo en lo cual creer. Una inversión. Cuando nuestro gobierno dice, yo quiero inversionistas en este país, ¿qué es lo que compra el inversionista en este país? Un papel. Un papel que dice que es dueño, no una cosa. La tierra ya la tienen otras, la tiene Antauro, la tiene Abimael o sus herederos. Lo que dice quién es uno y qué es lo que hay que querer, esencialmente es el derecho, y el 70% de los peruanos no viven bajo ese derecho. Esa es la parte de pobreza. Pero también lo que quiere decir es la cosa siguiente, para aquellos que somos formales, y yo supongo que es casi o la totalidad del 100% de nosotros, significa que también tenemos que calcular cuánto tiempo nos toma, cuántos trámites son requeridos para que nosotros podamos organizar, comprar, vender con seguridad y tener crédito, que alguien nos cree, porque tenemos una palabra que no demora 100 años en el Poder Judicial, que puede ser claramente identificada por todo el mundo. Cosa que la informalidad no es solamente aquellos que no tienen otra cosa que estos documentos, porque así no es la realidad. La realidad es que en el fondo todos estamos en un grado u otro dentro de distintos niveles de informalidad. Y por eso el problema no es, y hasta cierto punto me causa indignación cuando dice
¿cómo hacemos para que los peruanos paguen sus impuestos? No, oiga usted, ¿cómo hacemos para que los peruanos prefieran pagar impuestos para ser protegidos por el derecho en lugar de por un bandido local? Ese es el reto. Entonces, todas esas cruzadas de que, oiga, sea usted honesto, usted ve esos políticos que se meten en juicio el uno al otro, eso es está bien, hay que tener políticos honrados, pero esencialmente eso es lo secundario. Lo primario es cómo creamos un derecho tan importante, tan sólido, como que yo no los conozco a uno de ustedes no me conocen a mí, después de esa brillante presentación que han hecho mi persona, y sencillamente creen en mí por los distintos documentos que le voy a dar, porque sabe que soy injuiciable y que sabe que soy responsable, y porque hay registros que dicen si yo he funcionado o no he funcionado. Ergo, el título de esta conferencia. El título de esta conferencia es: esto es un país que surgió de un breve diálogo entre Enrique Yara y yo. Dijo, necesito un título. Le dije, bueno, ¿qué tal un país con empresarios, pero es una empresa? Una empresa es esencialmente el derecho a tener varios otros derechos. El que me crean para el crédito, el que me crean para que los inversionistas compren una parte de mi empresa, el derecho también a la responsabilidad limitada. Yo no tengo responsabilidad limitada. Si mañana encuentro que yo he hecho algo mal, adentro. El Perú es bien severo en ese sentido. ¡Pam! Adentro. Pero si usted forma una compañía, una empresa, usted tiene derecho a la responsabilidad limitada. ¿Qué quiere decir? Oiga, yo tengo una compañía, $30,000. Quiere decir que mi responsabilidad está limitada a esos $30,000. Con $30,000, si yo tengo $500,000, yo puedo tomar varios riesgos. Y eso me permite la sociedad. Y cualquiera que me presta o es mi interlocutor comercial sabe, efectivamente, que puede confiar en los registros y cuántos riesgos he asumido. Y así todos bajamos la percepción del riesgo. Sin embargo, cuando usted tiene un informal de estos, cuando le va mal, no hay responsabilidad limitada, es responsabilidad ilimitada. Se va todo. Por eso andan con miedo. Por eso, cuando les toca a usted una pequeña parte de sus derechos, se amotinan en las calles y el país se vuelve revoltoso. Cosa que ese es otro de los 21 puntos que no tenemos plenamente dentro del país. La responsabilidad limitada. La sucesión. Cuando somos nosotros formales, yo la verdad es que no sé si el señor Ripley es chileno, es peruano y se ha muerto. Hay un nombre. Y ese nombre es una persona jurídica. Y yo veo lo que es esa persona jurídica y sé si puedo confiar en ellos o no. Y no sé si ha muerto o no. No sé si ha vendido o no. Lo importante es que hay un nombre que es como una vida artificial creada por el derecho. Entonces, ¿cuál es el estado de Ubón hoy día? No me importa. Yo voy, compro lo que me parece rico, lo que me aparenta rico, y lo asimilo. Pero cuando usted es un informal, usted no tiene sucesión perpetua. Usted es, el 90% de las compañías peruanas son unipersonales, lo cual quiere decir que cuando usted le ha prestado a un informal dinero y ese informal se muere, se murió su deuda, con él también, se murió su deuda. Por eso cada vez que usted trata con informal son dineros de corto plazo. Por eso la verdad es que si uno fuera un buen empresario que trata con informales, habría que agarrar un estetoscopio y examinar a cada uno, ponerlo por unos rayos X para ver si está sano, porque si se me muere ya no hay contrato. Esa es la informalidad. Pero esa informalidad que yo les he tratado de ilustrar no es una informalidad cuyo objetivo es abogar solamente por los pobres del Perú, la gente en la calle, como es lo que está haciendo Haruki ahora. Es también para decirles que el derecho de ustedes los formales, nosotros los formales,
tenemos limitado en realidad y que no tenemos que de nuevo aceptar de que es el Ministerio de Trabajo que nos dice quién es formal y no es formal, porque a ellos les interesa que paguen impuestos para que permita que el Estado siga funcionando. Lo que ustedes quieren saber es si podemos colaborar entre todos, que haya fe en el derecho peruano, haya fe en el Estado peruano y que no vuelva a surgir una Abimael Guzmán y que no vuelva a surgir un Polaya. Eso es la importancia del derecho. No es cuestión de decidir, ahora lo ponemos en la cárcel, no lo ponemos en la cárcel, sino qué estructura nos da. Y eso, desgraciadamente, ya lo sabemos, no es un problema de abogados. Los abogados no fueron hechos para ellos, fueron hechos para ejecutar los contratos, formularlos, decirlo. Es un problema político. Es el gran problema político del Perú. Es de cómo creamos un derecho que todo el mundo prefiera venir aquí que irse a Shanghái. Que todo el mundo prefiera venirse aquí que irse a un paraíso fiscal. Sencillamente porque aquí se lo va a tratar bien, se lo va a tratar de una manera decente y, como lo es Marco Miyashiro, mi amigo, una persona estructurada, un país estructurado. Entonces, lo que yo creo que es importante, y por eso me permití mencionar la cuestión de la guerra, no es que los peruanos vamos a decir, bueno, ¿cuándo lo podemos hacer? La verdad es que lo hemos hecho, hemos derrotado, gracias a gente como Marco Miyashiro, mi amigo el almirante Gianpietri, los trabajos que ha hecho Pancho Tudela. Hemos derrotado a un sistema que quería tirárselo todo abajo porque creía que el desasosiego era tal que iban a poder levantar, como casi lo hicieron, un ejército nacional en contra del status quo. Por eso a mí no me sorprende que Marco Miyashiro, después, en su manera estructurada de ver las cosas, a diferencia de mi manera inestructurada de ver las cosas, quiera pasar de poner el orden a hacer el orden, porque es básicamente la misma cosa. Y me alegro que me hayan pedido dar un discurso entre ustedes, a tratar de organizar un poco las ideas y decirle que tenemos toda razón para confiar en que como país lo podemos. Es cuestión de saber organizarnos de aquí en adelante y saber que el problema básico es un problema de derecho, porque el problema de tener buena gente en el Perú ya está confirmado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Hernando de Soto, por tan ilustrativa conferencia. Y ahora vamos a pasar a una segunda parte, que es escuchar a nuestros panelistas distinguidos que nos van a realizar algunos comentarios acerca de la conferencia que don Hernando de Soto nos ha compartido. En primer lugar, quiero invitar al doctor Francisco Tudela, quien es abogado, doctor en Derecho Internacional Público, máster en Derecho Internacional Público por la London School of Economics and Political Science, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, director del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú, visiting scholar en el Centro David Rockefeller para Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Harvard, fellow del Instituto Weatherhead para Asuntos Internacionales de la Universidad de Harvard, conferencista en el US Army War College, Carlisle Barracks en Pensilvania. Dentro de su actividad pública, don Francisco Tudela ha sido embajador del Perú en misión especial ante los gobiernos de los Estados Unidos y Canadá durante el conflicto del CENEPA en 1995. Exministro de Relaciones Exteriores del Perú en el periodo 1995-1997. Embajador del Perú ante la Organización de las Naciones Unidas. Ex vicepresidente de la República del Perú y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República durante el periodo del 2000 al 2001. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Francisco Tudela. Por favor.
Aquí tiene un micrófono, doctor Tudela. Aquí a la derecha sí hay un micrófono, por favor. Bueno, lo más asombroso de esta presentación es que nada de eso me resulta particularmente útil para comentar la magnífica conferencia de Hernando de Soto. El tema que él toca es un tema enormemente profundo, que es la vinculación entre la propiedad, la seguridad dentro de un país y el derecho. ¿Quién da el derecho? ¿Qué cosa es el derecho? Hay quienes piensan que el derecho lo otorga el Estado. El derecho no lo otorga el Estado. El derecho consiste en la vieja definición romana del sum cuique tribuare, consiste en darle a cada uno lo que le corresponde. ¿Qué es lo que le corresponde a cada uno?, se preguntaban los antiguos. La cosa justa. Esto es para ellos la propiedad, la empresa, la posesión de objetos muebles. Era indesligable del derecho. Lo único que hacía el juez era certificar y restituir lo que pertenecía al esfuerzo, a la creatividad, al trabajo de las personas o a lo heredado de sus padres, o sea cual sea la forma como habían recibido sus posesiones o habían creado sus posesiones, no siempre materiales, también creaciones inmateriales, inventos, etcétera, etcétera. Entonces, el punto central acá es que el problema que vemos en ese cuadro que tenemos frente a nosotros, el 70% es informal, el 30% es formal, por una razón fundamental, que es que hay una intrusión del Estado dentro del mercado, una intrusión que va más allá de la certificación. Esto es, a lo largo de la historia del Perú, el Estado ha querido arrogarse el derecho de decidir cuál es el derecho de cada uno de nosotros y ha pretendido otorgarnos el derecho de tener nuestras propias cosas. Ese derecho no nos lo puede dar el Estado. Ese derecho es fruto del esfuerzo de las familias, de las personas, de la capacidad de inventar, de la capacidad de cultivar, de trabajar, de crear, de construir, etcétera, etcétera. Y lo único que hace en las sociedades libres el Estado es certificar que ese trabajo es de esas personas. Esto es, el Estado no otorga el derecho sobre la casa que uno se ha construido con su trabajo. El Estado lo que hace es certificar que usted ha construido una casa con su trabajo, que es una cosa muy diferente. Y eso es lo fascinante de los documentos que Hernando nos ha mostrado, porque incluso en el mundo de la informalidad, de todas aquellas personas que se escapan del Estado porque el Estado quiere decirles qué es de ellos y qué no es de ellos, ellos han encontrado un sistema alternativo por el cual alguien fuera del Estado les da un documento y les dice: sí, ese pedazo de tierra que tú tienes, que tú cultivas, es tuyo. O sea, sistemas informales de certificación de algo que es de la persona. Cuando el juez romano, es el derecho que hemos heredado no solamente en el mundo romano germánico al cual pertenece nuestro derecho, sino en el mundo del common law, que es el del derecho anglosajón, cuando el juez decide, lo que decide es restituirle a una de las partes lo que es suyo.
no decidir si es de él o no, es restituir. ¿En base a qué? En base a una certificación que ese mismo Estado ha dado. Ahora, en nuestra historia, reciente y no tan reciente, la intrusión del Estado para decidir quién es propietario de quién, o sea, para ir en contra de la creación de las personas, de las familias, del esfuerzo, etc., y convertirse en una especie de distribuidor de bienes, ha sido de tal magnitud que generó una serie de perturbaciones que en el fondo han afectado a la generación de los tres que estamos acá sentados. O sea, los tres, con las diferencias de edad que podamos tener, hemos sido afectados profundamente como generación, no como individuos, por este intento del Estado de arrogarse la capacidad de distribuir las cosas diciendo que tiene la capacidad de otorgar el derecho. No tiene la capacidad de otorgar el derecho, tiene la capacidad de certificarlo, que es una cosa muy diferente. Y entonces las personas que están en ese 70%, que es el mundo informal, lo que hacen es escaparse de ese Estado que en algunos casos lamentables llega incluso a través de algunos funcionarios a decirle al ciudadano que no tiene cómo defenderse porque no tiene un papel, a decirle, bueno, si tú me pagas tanto, yo te certifico. Además de eso, claro, tienes que pagar las tasas de ley, ¿no? Pero además me tienes que pagar. Y entonces la informalidad nace como un rechazo a esta intrusión. No solamente una intrusión a través de la corrupción, sino, como bien señala Hernando, una intrusión a través de la política, de políticas equivocadas, en las cuales el Estado se erige en dueño de todo en la nación y decide qué es para quién. Y no es así, es el trabajo de las personas el que decide qué es de quién. El Estado certifica que eso es de esa persona y el juez restituye cuando alguien transgrede estos derechos y restituye en base a qué, a la certificación que da el Estado, a esos papeles. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre una sociedad como la nuestra, que ha sufrido esta mentalidad, yo diría casi desde la independencia, si no antes, y las sociedades que son exitosas en el mundo, que han logrado generar un sistema de libre mercado? La diferencia es que la informalidad está fundada en lo que llaman la economía negra. Esto es fundamentalmente gente que no quiere pagar impuestos o que están desempleados y que hacen trabajo por lo bajo. Y entonces las cifras se invierten. El 70 o el 80% de la sociedad exitosa está dedicada a crear, a cultivar, a inventar, a fabricar. Y el 20% está dedicada a la informalidad. Y esto se refleja también en el campo burocrático administrativo. El 80% del tiempo de un empresario, de un agricultor, etcétera, en una sociedad exitosa, está dedicado a crear y hacer prosperar su negocio, a pensar en cómo va a generar mejores condiciones de trabajo que le van a permitir que rinda más su negocio, su tierra, su empresa, su profesión, lo que fuese. Y el 20% restante está dedicado a lidiar con trámites que son inevitables en los procesos de certificación. ¿Qué pasa en las sociedades que no son exitosas? Pasa exactamente lo contrario. Nosotros nos pasamos el 80% de nuestro tiempo lidiando con la administración para que certifiquen lo que es nuestro.
Y el 20% de nuestro tiempo o el 30% de nuestro tiempo, dependiendo de nuestra eficiencia, lo pasamos creando, trabajando, cultivando, fabricando, inventando. Y entonces estamos, de alguna manera, viendo que el mundo en el cual vivimos es un mundo al revés. Es un mundo que está atrapado en una entelequia en la cual es el Estado quien se pretende el dueño de nuestras cosas a través de este proceso de certificaciones. Es el alocador, es el que decide qué va para cada quien. Y no es así. Es la sociedad, son los individuos, son las familias los que deciden qué es de quién. Y el rol verdadero del Estado debería ser únicamente certificar. Yo creo que es cierto, como dice Hernando, que es una decisión política la que debe llevarnos a modificar nuestro sistema legal para poder reconocer estas realidades que fundamentalmente se reducen a reconocer una sola cosa, la cosa justa, lo que le corresponde a cada uno. El rol del Estado es certificar eso. El rol del Estado no es distribuir propiedades, ni distribuir tierras, ni decidir quién hace qué, sino es certificar lo que las personas han hecho. Y eso se llama libertad. Y cuando hay libertad, hay seguridad y hay paz. A menos libertad, a más complicaciones, menos paz y menos seguridad. En esta magnífica iniciativa de Marco Miyashiro, que es Haruki, lo que se busca es crear gente libre. Yo fui scout, por eso cuando he escuchado el documental he recordado mis épocas de scout y los cursos para guías de patrulla en la Calduta. Iba gente de todo el país, todos los que aspirábamos a ser guías de patrulla. Y naturalmente había un código de ética, había una disciplina. Pero para poder ser guía de patrulla lo que contaba era la iniciativa personal. Además de hacer una buena acción al día, además de saber hacerse sus propias cosas, de ser disciplinado, de ser ordenado. Ya no soy tan ordenado. Creo que mi señora está entre el auditorio y va a opinar que no soy tan ordenado. Pero bueno, el fondo del asunto es que una iniciativa como Haruki lo que busca es crear personas autosuficientes. Esos muchachos no solamente van a recibir instrucción, van a recibir educación, que es distinto que instrucción. Instrucción son cifras, son datos. Educación es disciplina y orden en la vida para poder valerse uno por sí mismo cuando sea grande. Y cuando uno se vale por sí mismo, uno trabaja, uno crea y uno tiene derecho al fruto de su esfuerzo. Y esas personas tienen por necesidad que desenvolverse en una sociedad que no solamente les dé la oportunidad de instruirse y educarse, sino en una sociedad que los integre reconociéndoles el fruto de su trabajo y las capacidades que han adquirido. Y para eso se requiere un sistema en el cual el esfuerzo de las personas, lo que corresponde a cada uno, la cosa justa, decían los romanos, era lo que le correspondía a cada uno. Más aún, el juez romano llegaba al concepto de que la cosa misma era el derecho. El derecho no estaba separado de lo que uno había creado, de lo que uno poseía. Eso era el derecho. Eso era lo que se defendía, eso era lo que se restituía. No era del Estado. Y entonces, para que una institución como Haruki
su ideal y su sueño tenga éxito, para que todos esos muchachos que han tenido la desventura de estar en condiciones desfavorecidas y estar en la calle, porque han estado desamparados, entre otras cosas, además de estar desamparados en lo fundamental, que es en la desintegración de sus familias o en el plano afectivo, han estado desamparados económicamente. No han tenido un mundo ordenado alrededor de ellos que les haya permitido ser acogidos, para que puedan ser acogidos, para que una iniciativa como esta tenga un pleno éxito. Es necesario comprender que las personas son las creadoras de riqueza en las sociedades. Las personas son las creadoras de derecho, y lo que hace que siendo el derecho lo que le corresponde a cada uno. Y lo que hace el Estado, en lugar de entorpecer este proceso, es certificar ese esfuerzo y esas cosas a la sociedad y a los ciudadanos. Yo diría que ese es fundamentalmente mi comentario, por lo cual creo que no solo es un asunto de política, sino también de derecho, y en eso le doy la contra a Hernando. Muchísimas gracias por compartirnos sus apreciaciones, doctor Francisco Tudela. Y a continuación, señores y señores, vamos a escuchar los comentarios del ingeniero Luis Rabanacao, quien es ingeniero industrial de profesión, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería y cuenta con un Master Business Administration. Ha sido miembro del directorio de diversas empresas en nuestro país, de la Corporación Andina de Fomento, del Banco Exterior de los Andes y España, del Banco de la Nación, de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores, de la Empresa Siderúrgica del Perú, de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones del Perú, de Cemento Norte Pacasmayo, de Petróleos del Perú, Petroperú, de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, de la Corporación WOM, entre otros. Ha sido presidente del directorio de la Corporación Financiera de Desarrollo COFIDE, de Inversiones COFIDE S.A., del Fondo del Medio Ambiente FONAM, entre otros. Actualmente se desempeña como presidente del Grupo Financiero Diviso y participa del directorio de empresas relacionadas al sector financiero, manufacturero, comercio, servicio y tecnología. Recibamos con un fuerte aplauso al ingeniero Luis Rabanacao. Bueno, primero quisiera agradecer a la Asociación Aruki. Gracias, Marco, por esta invitación y tener el privilegio de estar esta noche compartiendo con personalidades como las que tenemos aquí. Hoy día leía una encuesta de INEI, el Instituto Nacional de Estadísticas, que decía de que en el Perú hay 6.6 millones de empresas informales, ¿no? Una cantidad bastante grande, y que el 73% de los empleos son informales, y que el 91% de los trabajadores que laboran en el agro y en la pesca son informales, y que el 40% de los trabajadores de los restaurantes y alojamientos también son informales, ¿no? Y el 31% de los trabajadores en transportes y comunicaciones son informales. Indudablemente, la informalidad es una realidad en el país, ¿no? Pero no solamente en el país, ¿no?, sino en el mundo. Hay mucha informalidad, ¿no? Hoy estamos viendo en Estados Unidos, los trabajadores del campo, en su gran mayoría son latinos, mexicanos, salvadoreños, dominicanos, que están informales y trabajan en empresas formales, ¿no? En el Perú también sucede eso, ¿no? Parte de las empresas formales tienen trabajadores informales, ¿no?, que es una paradoja.
Y en julio de este año hemos visto en el incendio de las Malvinas algo que es inimaginable, ¿no? Algo que ningún peruano probablemente que vive en las ciudades imaginaba, que trabajadores peruanos informales trabajan dentro de un contenedor bajo llave, ¿no? Y vimos una tragedia importante ahí, ¿no? Y estas cifras que publica y que nos ha mostrado Hernando de Soto son pues una realidad de lo que el país vive, ¿no? El gobierno ha hecho intentos para tratar de que los informales se vuelvan formales, pero no siento que en estos últimos 20 o 30 años haya habido un avance significativo, sino yo diría de que todo lo contrario, ¿no? Escuchando a Hernando, se me ocurrió contarles una historia que me tocó vivir hace unos años en un CADE, ¿no? Estamos en Arequipa, éramos 700 empresarios, había públicos, privados, corporaciones medianas, pequeños empresarios, 700 personas en el ambiente. Y se había contratado un expositor americano famoso que había escrito un libro que era un bestseller en su época que se llamaba Confianza. Y recuerdo que en la mañana antes de la conferencia del americano lanzaron una encuesta de confianzas y las preguntas eran bien sencillas, no decía marque con un aspa sí o no. ¿Usted confía en sus familiares? Y había que marcar sí o no. ¿Usted confía en los vecinos? ¿Usted confía en los demás empresarios peruanos con quien hace negocios? Y todos éramos empresarios. ¿Usted confía en la Policía Nacional que les brinda seguridad? ¿Usted confía en los jueces peruanos que administran justicia en el Perú? Y todos llenamos la encuesta y entregamos. En la tarde, antes de que el expositor americano de su conferencia, poncharon en la pantalla gigante los resultados de la encuesta. Y quedó grabado estos resultados, ¿no? A la pregunta, ¿usted confía en sus familiares? 7% dijo que no confía en sus familiares. ¿Ustedes confían en los vecinos, en la familia que vive al costado de la casa? 41% contestó que no confía en su vecino. ¿Usted confía en los demás empresarios peruanos con quien hace negocios? Y todos éramos empresarios. 55% contestó que no confía en su colega. ¿Ustedes confían en la Policía Nacional? Adivinen cuánta gente contestó que no. 91%. ¿Y ustedes confían en los jueces que administran justicia en el Perú? ¿Cuántos creen que contestaron que no? 93%. Yo recuerdo, y quedó grabado en mi mente, salió el expositor americano, vio en la pantalla gigante los resultados de la encuesta, y lo primero que dijo fue lo siguiente: en un mundo globalizado y competitivo como el que vivimos, las empresas que viven en sociedad de confianza no tienen futuro en el mundo de alta competencia. Así empezó la conferencia. Y argumentó, ¿no?, diciendo, en un país donde la gente no tiene valores, no se practican buenos valores, se requerirá más o menos regulación para operar, o sea, más o menos leyes, ¿no? Y la respuesta es que en un país donde la gente no se comporta bien, los abogados y los legisladores empiezan a bombardear con regulaciones para poner límites para que nadie se ceda. Si ustedes revisan la historia del Perú en estos últimos 20 años, hay un diario que se llama El Peruano y hay un suplemento de normas legales. Y si no me equivoco, el promedio está entre 24.000 y 30.000 que ha manifestado el doctor Hernando de Soto al año. O sea, se publican 24.000 dispositivos legales anuales en promedio cada año. Si ustedes son un empresario que vive 10 años operando en el Perú, 24.000 por 10 son 240.000 dispositivos legales.
Imagínense que de ese universo de 240.000 dispositivos les toca cumplir 10.000. Es imposible operar. Eso crea informalidad, ¿no? Porque ningún empresario tiene la capacidad para vivir en un mundo donde hay que cumplir 10.000 dispositivos legales, ¿no? En un mundo donde la gente no se comporta bien, se necesita más policías, más jueces, más cárceles. Las cosas se hacen más lento y más costoso, porque todo lo que hacen en la empresa alguien lo tiene que supervisar, ¿no? Porque no confía en lo que hace el subalterno, y entonces las cosas se hacen más lento y más costosas. Y por eso las empresas que viven en sociedades de confianza no tienen futuro en el mundo de la alta competencia. Yo he visitado Matsushita Electric en Japón, por ejemplo, y ahí, después de practicar 50 años, Denning, el creador, el que introdujo el concepto de la calidad en el Japón, fue un americano que se apellidaba Denning. Y en Japón el ingeniero en Matsushita nos dijo, bueno, aquí estamos practicando el concepto de la calidad desde que vino Denning en el 50, estamos en el año 2000, hemos tenido 50 años de practicar los conceptos de calidad. Y en una empresa como Matsushita, en los círculos de calidad se originan más o menos 80.000 mejoras de procesos cada año. O sea, se proponen 80.000 mejoras de procesos. Imagínense en 50 años, multiplican 50 años por 80.000 mejoras de procesos, se logra casi la perfección. Y nos dijo el ingeniero que nos atendía, nos dijo, hoy día, después de 50 años de practicar el concepto de calidad, el margen de error en Matsushita es 1 en 1.000.000. O sea, cuando fabrican 1.000.000 de televisores, podría ser que uno salga fallado, no más de uno, o podría ser 0. ¿No? Y eso es lo que lleva, digamos, una sociedad de confianza, ¿no? Cuando la gente practica buenos valores, entonces las cosas caminan bien y entonces el país crece, ¿no? Nueva Zelanda es un país que hoy día está de moda para Perú, poco conocido, pero hace unos meses vino el premier de Nueva Zelanda, ¿no? Y me tocó atender al premier y tuve que enterarme un poco de Nueva Zelanda, ¿no? Y en Nueva Zelanda no hay alfabetismo, no hay delincuencia, no hay corrupción, hay cárceles, pero no hay presos. Imagínense lo que son esos países. Entonces, después de escuchar la maravillosa conferencia de don Hernando, quería preguntarle si hay una correlación directa entre la práctica de buenos valores en la sociedad y la informalidad, ¿no? En la experiencia que usted tiene, don Hernando, ¿hay una correlación directa? Muchas gracias, doctor. Pregunta sorpresa. Yo le voy a decir la cosa siguiente. Cuando yo era chico, muy chico, nosotros tuvimos que salir del Perú. Mi padre era secretario de la presidencia de José Luis Bustamante Rivero, que sería un caviar en el fondo, como mi papá. Por ahí. El sentimiento. Y nos tuvimos que ir a vivir a Suiza. Era difícil regresar al Perú porque se impuso la visa de regreso. Entonces el truco estaba en encontrar un cónsul peruano que era arequipeño y que nos diera la visa. Y eso permitió regresar. Pero cuando estamos ahí, Suiza, eso era después de la guerra, cosa que no te acordarás tú, a pesar de generosamente, Pancho, me has incluido en tu generación, es que los suizos mismos comenzaron a descubrir el resto del mundo, porque fue el único país, uno poco país en todo caso en Europa, no invadido por un lado o el otro, ¿no? Y salió un suizo que se llama Michel Mermoz, agarró su velero del lago alemán y dio la vuelta al mundo. Y comenzó a escribir un cuaderno de bitácora que se publicaba todas las semanas en los diarios suizos. Cuando regresa después de 2 años y medio, fue su recepción increíble porque los había puesto de nuevo en contacto con el mundo, desde los peligros de los tiburones, qué pasaba en Casablanca,
qué ocurrió en Ceilón. Y dijeron, bueno, la pregunta típica periodística, ¿y qué es lo que más le impresionó? Entonces dijo, lo que más me impresionó fue el Perú. Ajá. ¿Y cómo así? Es el único país que yo he visto que, por la forma como la gente se mira y se saluda desde el arranque, solamente por lo visto, se sabe si se puede confiar en ellos o no. Entonces, la respuesta es la siguiente. La respuesta es que en pequeñas sociedades, por ejemplo, cuando yo, las veces que ya visitaba Arequipa y comenzaba a conocerme como parte de ella, mi familia está en Arequipa hace 420 años, todos sabemos en qué se puede confiar y no se puede confiar. ¿No es cierto? Y yo he podido decirle, antes del gobierno de Fujimori, cuidado con Vladimiro, ya todos lo conocemos. Entonces, la respuesta es que la confianza ocurre en pequeños círculos. Es como decía Pancho, en los círculos grandes, ¿dónde? Después, si ve el libro de lecciones que tiene, conoce, pues, bueno, con su excepción, porque está por todos lados, en el Perú, su Rolodesk, ya estoy traicionando mi época, tendrá pues 5.000, 10.000 nombres, ¿no? Pero no pasa de eso, somos 30 millones. Entonces, para el resto se necesita lo que Pancho dice, que es certificación. Ahora, regresando yo supongo que usted se estaba refiriendo a Francis Fukuyama. Ya, correcto. Entonces, Francis Fukuyama es un amigo mío y hemos tenido más de un debate como amigos, por supuesto. Es la cosa siguiente, tampoco tanto. En los Estados Unidos, la razón por la cual ellos confían en el otro es relativamente sencillo. Entran a un hotel y le dicen a un norteamericano, oiga, ¿y cómo va a pagar usted? Y él no se siente ofendido. Él dice, con visa. Dice que la razón por la cual confían entre ellos no es porque se conocen y tienen confianza. No tienen confianza en sus documentos. Tienen confianza en su pasaporte. Tienen confianza en sus certificaciones. Ergo, en el Perú, rápidamente, porque somos espontáneos, porque somos como somos, por la forma hasta como nos abrazamos. Estos se agarran con las justas la mano, ¿no? Nosotros podemos abrazar y además sabemos abrazarlo. Llenamos el pecho para que sea como tambor. De abrazar a un norteamericano se le hunde. Entonces yo creo que en el Perú hay muy buena gente y cuando yo entro a un pueblo joven, cuando voy al BRAM, yo sé en qué confiar. Y si supiera eso del Estado, en qué confiar, estaría hace tiempo llamando a los sistemas de los sistemas de autodefensa que lucharon contra el Sendero Luminoso, y los que son de Sendero y narcotraficantes no se identificarían en un mes. Entonces la respuesta es sí, somos muy confiables los peruanos a nivel local. A nivel nacional se necesita la certificación y eso no funciona. Excelente pregunta. Bueno, un solo comentario. Había un político inglés del siglo XVIII, un Old Whig, que eran un poco los liberales de esa época, que se llamaba Edmund Burke, y él sostenía que mientras menos controles internos tuviera una persona, más controles externos necesitaba. Entonces, en el fondo, los valores son la interiorización de códigos de ética en una sociedad y no se necesita a veces controles externos. Hay países donde hay muchas cosas que no están legisladas y sin embargo los ciudadanos se comportan perfectamente bien. A mayor necesidad de controlar a los ciudadanos, más evidencia de un problema interno de valores.
Y probablemente el problema interno de valores, por lo menos esto es una opinión muy personal, obedece al tejido social. Mientras más desarticulada está una sociedad por la pobreza, porque la vida de las familias es desintegrada, donde los niños no tienen modelos no nacionales, sino modelos familiares que seguir. Entonces, más grave es la desarticulación interna y mayor es la proclividad a tener una conducta que no esté asentada en valores. En el fondo, cuando uno ve el Decálogo, uno lee Aristóteles, en el fondo hay en la naturaleza humana un sentido implícito de lo que está bien y lo que está mal, pero ese sentido implícito necesita ser reforzado desde que uno es muy chico. Y si uno no tiene esos modelos parentales, entonces surge el problema de los valores. El Perú ha tenido una tremenda crisis, solo el terrorismo, entre 1980 y 1989, desplazó 700.000 personas a las ciudades. Esas familias se desintegraron. Algunos miembros de esas familias querían regresar a sus tierras, otros no querían volver nunca más. Las leyes que se dieron en el periodo que va, digamos, de los años 60 al final de los 70, cambiaron radicalmente la estructura demográfica del país. En 1962, el 60% de los peruanos vivían en el campo y el 40% vivían en las ciudades. Para 1990, el 84% de la población estaba en 18 ciudades o alrededor de esas 18 ciudades. Estos desplazamientos masivos por experimentos políticos, económicos, sociales, por la violencia, etcétera, etcétera, de lo cual no ha quedado nada. O sea, si uno dijera que hubiese una herencia valiosa, no ha quedado nada. Hay partidarios y detractores, pero concreto que podamos poner sobre esa mesa, nada. Y entonces todos estos terremotos psíquicos, familiares, demográficos, han tenido un precio muy alto, que es el que está retratado en ese cuadro que Hernando nos ha traído, ¿no? Dos comentarios, ¿no? Siguiendo el itinerario del doctor Tudela. Yo con un amigo nos reunimos todas las semanas a leer un boletín de tendencias que se publica en Estados Unidos, ¿no? Para ponernos al día de lo que se viene, ¿no? Y hace unos meses dentro del boletín había una noticia, y la noticia decía: en China hay menos de 100 abogados. Y en China hay 3.000 millones de habitantes, ¿no? En el Perú somos 30 millones de personas y abogados debe ser una de las profesiones más populares aquí en el Perú. Acá hay dos. Así que no voy a hablar más de los abogados. Pero me llamó la atención. Entonces llamé a un amigo de la comunidad china y le dije: oye, ¿en la China hay menos de 100 abogados? Y él se quedó en silencio un momento y me dijo: oye, nunca me he puesto a pensar en eso, pero yo no he visto abogados en la China. Y el artículo acababa diciendo: pero estamos preocupados porque tenemos que preparar más abogados porque ya vienen las empresas occidentales. Y
Y lo que sucede en la China es que hay un solo partido, ¿no? Y los diferendos se solucionan en el partido. Y probablemente muy pocos de los casos van hacia los tribunales, ¿no? Y esa es la gran ventaja de que hay un solo partido. Nosotros tenemos como 20 partidos aquí en el Perú y hay una disgregación, digamos, de las opiniones de la gente, ¿no? Primer comentario. El segundo comentario, quería contarles un poco algo que se está trabajando en el país. Yo se lo escucho al superintendente de SUNAT, ¿no? Parte de la informalidad se debe a que a nadie le gusta pagar impuestos en el Perú, ¿no? Y entonces la informalidad te lleva a hacer diferencias en el grado de competencia entre los formales que pagan impuestos y los informales que evaden impuestos, ¿no? Y entonces la idea del superintendente nuevo es meter tecnología a la SUNAT, ¿no? Y entonces ha dicho, bueno, estamos trabajando para que el DNI sea el RUC de las personas, o sea, ya no va a haber RUC, sino el DNI va a ser el RUC, ¿no? Desaparecen las boletas de venta, todo es factura, ¿no? Y se va a facturar hasta en teléfono celular, o sea, hay aplicaciones para facturar por teléfono celular, ¿no? El ambulante que vende emoliente nos va a dar una factura y nos va a preguntar cuál es tu teléfono y tu DNI, y nos va a lanzar la factura de su celular a mi celular, ¿no? Y todas las facturas ya no van a ser físicas, sino electrónicas. Y entonces SUNAT va a tener la información 45 días antes que la que las tiene ahora, ¿no? Y entonces probablemente la tecnología pueda permitir, y ese es el sueño del superintendente, que todos los meses los contribuyentes, todos del país, reciban, como los bancos, nos envían un estado de situación de nuestros impuestos y nuestros créditos tributarios todos los meses, así como nosotros recibimos el listado de la cuenta corriente del banco a nuestros teléfonos celulares, ¿no? Y entonces el cerco se está, digamos, estrechando. Esto no lo dijo el superintendente, pero hay ideas novedosas, como por ejemplo que del 18% el IGB 2% vaya al fondo de pensiones del consumidor. Entonces hay un incentivo para que el consumidor pida factura, ¿no? Porque esa factura va a su fondo de pensiones, el 2%, ¿no? Y entonces la pregunta es, el avance de la tecnología va a incidir en que haya más o menos informalidad en el futuro. ¿Qué dice, doctor? Bueno, yo me acuerdo de un ministro del gobierno pasado que dijo, estos informales, como si fueran unos pocos, sobre todo en minería, son unos desgraciados. Voy a hacer encuestas, voy a ubicarlos y los voy a agarrar por un incentivo del Estado. Y la primera cosa que voy a hacer es les voy a quitar la dinamita. Bastante lógico, bien pensado, ¿no? Un minero sin dinamita no puede hacer huecos. El resultado es que a los 6 meses las exportaciones de oro de Bolivia subieron 6 veces. 6 meses, se acordará. Es que los peruanos dijeron, pero los informales no somos ningunos onzos. Y han subido las exportaciones de Bolivia, han disminuido la... Olvídese si han habido nuevas inversiones, no las han habido. Porque lo que hace la tecnología es acelerar un proceso, es automatizarlo, permite envergadura, pero no llega al fondo del problema, y es que las personas en el Perú, que no es que nadie le gusta pagar impuestos, nadie le gusta pagar, de cualquier país que sea, nadie le gusta pagar impuestos,
sino que no les queda otra. Y gracias a Dios que salieron por Bolivia las exportaciones, y duplicó, dichos pasos, el precio de la dinamita, no legalmente, sino ilegalmente, sencillamente porque ahora había que coimear para pagar el adicional, cosa que sabemos nosotros. Entonces no va a llegar al fondo, y gracias a Dios que hubo Bolivia, decía yo anteriormente, porque no, lo que hubiese ocurrido es un regreso súbito de Sendero Luminoso, que sencillamente es un protector del derecho de los pobres. Eso es su argumento, por eso es que titula, por eso es que dice yo te voy a certificar. Entonces muy peligroso, diría yo, a alguien que cree que con tecnología va a llegar al grano del problema. La tecnología va a ayudar muchísimo. Ahora, hay varias otras. Evidentemente, pues no es un problema solamente técnico, ni como digo yo, económico o político o legal. Todas esas facetas existen. También hay soluciones culturales. Entonces me voy a permitir en esa vena de bonomía de recordar otro incidente en Arequipa. Yo tenía una amiga, muy amiguera, de hecho pasó en Arequipa, que era muy inteligente pero muy desordenada, y migró, como muchos arequipeños, a Lima. Y en Lima tuvo una empresa de mucho éxito, pero no se identifica, no voy a decir qué es la empresa, pero una empresa perfectamente decente. Y yo me pregunté, ¿cómo puede ser esta mujer tan desordenada de lograr una empresa tan eficiente? Y yo, ¿cuál era su secreto? Me dije, bueno, yo solo empleo a gente de descendencia japonesa. Y eso resuelve todos mis problemas. Entonces, evidentemente, hay una cosa cultural, mucho depende de donde uno viene, el concepto de orden, evidentemente hay todo eso. Pero eso son cosas que van a tomar mucho tiempo. Lo importante es que hay esencialmente un sistema estatal que no es este gobierno y es el anterior, pero esencialmente una clase, digamos, para transar con Pancho, político legal, que verdaderamente no le tiene ninguna confianza al pueblo peruano. Ninguna confianza. Y es hasta racial. Cuando lo que yo estaba tratando de decir es que el verdadero problema es institucional. Y si nosotros, que somos las élites, no sabemos reconocer y no podemos reconocer eso, vamos a seguir siendo un país subdesarrollado. Si yo no creo que esos pobres informales son la raíz del problema, sino nuestra incapacidad de innovar para hacer la transición de los regímenes corruptos que siempre vienen con la creación del capitalismo. Porque el capitalismo significa, sencillamente por razones X y Y, la distribución de poder, ¿no? Según varias cosas. Y evidentemente, si no hay derecho, hay corrupción. La corrupción es esencialmente la compra del derecho, o como decía Pancho, ¿no? del certificador corrupto. Y todos han pasado por eso, toda la literatura del siglo XIX, Victor Hugo, Les Misérables, Jean Valjean, Charles Dickens, Oliver Twist, etc. Pues, los escándalos pues eran espantosos. No hay que ir muy lejos si uno le gusta las películas de cowboys, ¿no? Estos se la arreglaban a balazos, pero a balazos. Entonces, pase lo que pase, lo que ocurre es que con la libertad también viene un problema de orden y élites que saben básicamente ajustar el sistema legal a su propia cultura, ¿no? Políticamente los suizos pues es una maravilla, pero si uno trata de implementar el sistema suizo en el Perú no funciona. Son 7 presidentes a la vez, ya no basta con uno. ¿Cómo seremos con 7? Los suizos tienen 7 y toman turno. Evidentemente no está todo en el sistema legal. Me acuerdo cuando era chico también visitó una delegación parlamentaria peruana a Zúrich y vieron una cosa que era increíble, que los accidentes eran 11 veces menos que en el Perú, eran con accidentes de vehículos de tránsito masivo, ¿no? Había 11 veces más accidentes en el Perú por camión, por ómnibus, que lo que había
en Suiza. Entonces agarraron el reglamento de tránsito suizo, sobre todo el de Zurich, lo tradujeron del Schweizerdeutsche al Perú y hasta hoy es más o menos 11-1. En otras palabras, una observación, Pancho, lo legal tiene razón, pero algo lo político hay. Muchísimas gracias a nuestros panelistas que han generado una conversación tan interesante entre los tres. A mí personalmente me ha llamado la atención un comentario del ingeniero Luis Babanacao acerca de que Nueva Zelanda es uno de los países con menos corrupción en el mundo. Así que en ese momento estaba reflexionando que felizmente la competencia que se viene es sobre fútbol y no sobre comportamiento socioeconómico, porque ahí sí no la hacemos. Estaba pensando que la diferencia entre los neozelandeses y nosotros, los peruanos, es que quizás ellos practican más valores que fútbol y nosotros más fútbol que valores. Así que parece que tenemos buen pronóstico y vamos a ir a Rusia 2018, de todas maneras. Ahora, en esta última parte del evento esta noche es para reconocer a nuestros tres invitados. Así que quiero que pasen al escenario los presidentes de las dos organizaciones que han, gracias a su trabajo, ha hecho posible el evento de esta noche. Los presidentes de las cooperativas AELUCOP y ABACO. Por favor, don Pedro Miyasato y don Miguel Jatada, al escenario, por favor, para que ustedes hagan entrega de los reconocimientos a nuestros invitados especiales. Muy bien. Invitamos en primer lugar a recibir el reconocimiento de las empresas organizadoras, por supuesto a nuestro conferencista magistral de esta noche, don Hernando de Soto, y le pedimos a don Pedro Miyasato que haga entrega de este reconocimiento. Por favor, don Pedro Miyasato. Con la gratitud de las cooperativas AELUCOP y ABACO para el señor don Hernando de Soto. Muy reconocidos por brindarnos tan importante conferencia. Muchísimas gracias, don Hernando. A continuación invitamos al doctor Francisco Tudela y por favor le pedimos al señor Miguel Jatada para que haga entrega de un reconocimiento al doctor Tudela. A nombre también de las cooperativas ABACO y AELUCOP, el agradecimiento para el doctor Francisco Tudela. Seguidamente invitamos aquí al centro para que reciba también el reconocimiento el ingeniero Luis Babanacao y le pedimos a don Pedro Miyasato que haga entrega de este presente. Con la gratitud de las cooperativas AELUCOP y ABACO para el ingeniero Luis Babanacao. También tenemos un reconocimiento, dos reconocimientos especiales. El siguiente reconocimiento es para una persona que apareció en el video de Aruki, pues él es el presidente honorario de esta flamante asociación Aruki, el almirante Luis Giandietri. Por favor, don Miguel Jatada y don Pedro Miyasato, acérquense de él, por favor, para entregar el presente. El presente para la salida. Ahí está el presente para hacerle entrega a don Luis Giandietri, presidente honorario de la asociación Aruki. La gratitud a nombre de las cooperativas ABACO y AELUCOP. Finalmente, señoras y señores, para culminar el evento esta noche, las cooperativas de ahorro y crédito ABACO y AELUCOP quieren brindar un homenaje especial al general Policía Nacional del Perú, Marco Miyashiro Arashiro, al ser reconocido como héroe nacional, héroe de la democracia, en virtud a su labor, valentía y vocación de servicio, y
y que dio inicio al proceso de pacificación en nuestro país. Reconocimiento muy merecido para el general Policía Nacional del Perú, Marco Miyashiro Arashiro, y congresista de la República. Inspirador de la Asociación Aruki. Muchísimas gracias, general Miyashiro. Muchísimas gracias. Muchas gracias también a don Pedro Miyasato y a don Miguel Jatada por acompañarnos en este reconocimiento, a nuestros 3 invitados, muchísimas gracias, a todos ustedes, damas y caballeros, mil gracias por habernos acompañado esta noche. Muy buenas noches.